D. Expresión energética del pensamiento del Pasú. Las referencias potenciales que existen en las relaciones introducen en el pensamiento una dirección o intención temporal que lo dirige hacia la esfera de conciencia. Estos pensamientos conscientes, en mayor o menor grado, son los responsables del cambio progresivo que manifiesta el esquema de sí mismo. Pero el cambio, el movimiento, ocurre en la energía psíquica y su causa está en la potencia activa, en sus referencias al esquema de sí mismo. En física se ha definido también una relación causal entre la potencia y la energía que será conveniente tener en cuenta por su valor analógico. Una forma de energía, el trabajo mecánico, se relaciona con la potencia en función del tiempo en que dicho trabajo se desarrolla. Potencia W por tiempo T igual a trabajo A. W por T igual a A. Concepto 1. Tenemos aquí, aunque con diferencias de significado, tres conceptos que intervienen en la estructura psíquica: potencia, tiempo y energía, trabajo. Volveremos sobre esta fórmula. Por otro lado, el trabajo mecánico se define como el producto de una fuerza por la distancia que se ha desplazado su punto de apoyo. Trabajo A igual a fuerza F por distancia D. Entonces A igual a F por D. Concepto 2. Entonces, sustituyendo en concepto 1 el valor dado al trabajo por el concepto 2, potencia por tiempo es igual a fuerza por distancia, o bien potencia es igual a fuerza por distancia sobre tiempo. Pero como distancia sobre tiempo es igual a velocidad, es decir, el cociente de la distancia y el tiempo es la velocidad, potencia es igual a fuerza por velocidad. Concepto 3. La potencia es, según 3, una función de la fuerza y la velocidad. Una analogía con esta relación suelen emplear quienes dan preeminencia a las ideas por sobre las configuraciones estructurales de la psique. Surgen así los conceptos de idea, fuerza o velocidad de las ideas. Por el contrario, al establecer correspondencias analógicas entre la psique del Pasú y el modelo estructural, nosotros nos ajustaremos a las dimensiones de la fórmula 1, vale decir, a la potencia, al tiempo y a la energía. Vamos a definir entonces una función cuyo dominio es la producción de pensamientos en la estructura cultural del Pasú y a la que denominamos expresión energética del pensamiento del Pasú. Potencia, W, por tiempo trascendente, T mayúscula, T minúscula, es igual a energía psíquica, EP. Potencia por tiempo trascendente es igual a energía psíquica. Concepto 4. Hay que insistir en que esta fórmula solo tiene la finalidad inductiva de facilitar la explicación. Si suspendemos por un momento los prejuicios cientificistas y nos atenemos a la conclusión anterior, que dice: el concepto de energía significa la esfera de conciencia, no nos resultará tan extraña la función 4. Concepto 4. Antes de utilizar la expresión energética para explicar la producción de pensamientos conscientes, debemos tener en claro cuáles son sus implicancias. Es lo que destacaremos en 3 comentarios. Primero, la energía del pensamiento racional depende, según 4, función 4 o concepto 4, de la potencia activa, W, y del tiempo trascendente, dt. Este tiempo, dt,
tiempo trascendente, es el que mide la duración del pensamiento sobre la relación y será definido más adelante. Segundo, A, a mayor potencia activa, W, en la relación mayor energía, energía psíquica en el pensamiento. Tercero, a mayor tiempo, tiempo trascendente, de duración de la actividad potencial, mayor energía, energía psíquica en el pensamiento. De estos comentarios a la función 4, concepto 4, se desprende tal como cabía esperarse de una expresión analógica, que la potencia activa y el tiempo trascendente son causa de la energía psíquica. Vamos a definir ambos conceptos. Una relación se define en base a tres dimensiones: extensión, comprensión y potencia. Pero una relación es en realidad el esquema sémico de un ente, es decir, un símbolo complejo, una subestructura de elementos sémicos. La potencia es lo que permite a los símbolos subsistir como tales y permanecer estructurados. Mas no debe creerse con esto que la potencia es un mero contenido de los símbolos. Ella es el principio que hace posible la manifestación de los símbolos en el pensamiento. Cuando el pasú ya posee sujeto histórico y, en consecuencia, esquema de sí mismo, la manifestación de los símbolos se efectúa con referencia a la esfera de conciencia, es decir, intencionados dirigidos hacia ella. El plano de significación y con ello el contexto del significado se tornan entonces horizontales para el pensamiento. Recordemos que el pasú, en el estado evolutivo que lo estamos considerando, ya posee, aunque incipiente, un sujeto histórico y un esquema de sí mismo. Podemos afirmar, pues, que la potencia es el substrato fundamental de todo símbolo psíquico de la estructura cultural. Por ella, los símbolos subsisten y se mantienen en el pensar, pero los principios, que son símbolos simples, solo subsisten, no se manifiestan jamás al pensamiento, aunque pueden ser conocidos por un reflejo o copia en una relación conexa, según ya se explicó. Por eso se dice que su potencia es pasiva. Las relaciones, por el contrario, subsisten y se manifiestan. Su potencia es activa. El pensamiento consciente, que hace crecer al esquema de sí mismo, depende de las manifestaciones de los símbolos de la relación que mienta, es decir, depende de la potencia activa. A ella nos referiremos de aquí en adelante, aun cuando digamos simplemente potencia. En resumen, los símbolos del esquema o relación subsisten sostenidos por el substrato de su potencia. Si un pensamiento mienta la relación, los símbolos se manifiestan con una determinada energía. Tal actividad es también producto de la potencia. En un próximo artículo estudiaremos la manifestación de los símbolos en el pensamiento. Ahora nos ocuparemos de su subsistencia para exponer la definición pendiente del tiempo trascendente. En el inciso esquema del universo de El Uno se mencionó la triple composición del demiurgo: poder, belleza, sabiduría, y se explicó que el poder lo ejerce el aliento o trascendente fluir de su conciencia-tiempo. Encontramos así en la esencia del macrocosmos la potencia o poder y el tiempo, conciencia cósmica o aliento, unidos como causas de la existencia de los entes de manera análoga a la expresión energética del pensamiento. 4. Aunque la fluencia del aliento es el tiempo inmanente del macrocosmos, aquí lo denominaremos trascendente, atendiendo a su íntima penetración en la estructura cultural del microcosmos o pasú. En el tiempo trascendente o tiempo del macrocosmos,
se desarrollan los procesos entelequiales de los arquetipos universales. Los entes conocidos son momentos de tales procesos de tensiones efectuadas por la razón para descubrir el designio demiúrgico, el ser para el hombre. Los entes cambian constantemente por efecto de sus evoluciones, pero permanecen siendo entes en su devenir, es decir, subsisten como entes en el tiempo trascendente para que los incontables procesos evolutivos que se desarrollan en el macrocosmos converjan hacia la finalidad, es decir, no diverjan de la macroentelequia pralaya. Los entes se estructuran en un organismo cósmico cuyas funciones apuntan teleológicamente hacia la finalidad. Por lo tanto, ese permanecer en el cambio que caracteriza el proceso de los entes no se realiza aisladamente en el seno de los entes, sino que contrariamente todos los entes se hallan enlazados entre sí. ¿En qué consiste el enlace, la relación entre entes que cambian sin cesar? Respuesta: en la razón entre movimientos que determina la simultánea permanencia de los entes en el tiempo trascendente. Algunos aspectos de esta razón son los que suele descubrir la ciencia empírica y traducir imperfectamente en lenguaje matemático como leyes o relaciones cualitativas entre magnitudes características de los fenómenos. El supuesto fundamental para que una razón teleológica enlace a todos los entes por permanecer en el cambio es que exista alguna especie de sincronización entre todos sus procesos. En otras palabras, los movimientos en que consiste el devenir de los entes puede ser de muchas clases, uniformes o variables, continuos o discretos, lineales o secuenciales, oscilatorios, rítmicos, cíclicos, etc. Pero cualquiera sea la clase de movimiento que caracteriza el proceso de los entes, la razón teleológica que los enlaza determina que en cada momento absoluto del tiempo trascendente exista coincidencia de momentos relativos de los movimientos de los entes, o sea, existe una especie de sincronización de movimientos que se verifica en cada momento del tiempo trascendente por la simultánea permanencia en el cambio de los entes. Ahora bien, el cuerpo material del Pazú es un ente entre los entes y como tal permanece en el tiempo trascendente. En consecuencia, los movimientos que componen su proceso entelequial deben estar sincronizados con los restantes movimientos del macrocosmos. Naturalmente, algunos movimientos en las funciones orgánicas, tales como los ritmos cardíaco y respiratorio, los ciclos septenarios del crecimiento, la extensión del espectro sensorial, las ondas cerebrales, etc., presentan una razón más visible con respecto a movimientos proporcionales del sistema solar, pero en rigor de la verdad, todos los movimientos orgánicos, desde los atómicos hasta los psíquicos, ocurren en coincidencia con otros movimientos del macrocosmos. Los relojes atómicos, biológicos y psicofisiológicos del Pazú están sincronizados con los relojes cósmicos que regulan los movimientos de los entes según patrones universales de razón. Al referirnos al cuerpo material del Pazú en el inciso memoria arquetípica y razón, afirmamos que el mismo constituye un minor mundus, un microcosmos que refleja el major mundus o macrocosmos. Veremos ahora cómo debe entenderse esta afirmación. En primer lugar, hay que advertir que microcosmos designa a la finalidad del Pazú, vale decir a una entelequia que debe ser alcanzada y no a una realidad presente. En segundo lugar, observemos
que un microcosmos actual, un reflejo absoluto del macrocosmos o entelequia real, ha de ser por necesidad un ente autónomo, como lo es a su modo el demiurgo. Pero acabamos de ver que el cuerpo del paso se encuentra sincronizado en todos sus movimientos con relojes patrón del macrocosmos y por consiguiente enlazado a los demás entes, estructurado a ellos. El cuerpo del Pazu no es en efecto un ente autónomo. He aquí la aparente paradoja. Un microcosmos debe ser un ente autónomo. El cuerpo del Pazu, al que denominamos microcosmos, no es un ente autónomo. ¿Qué es entonces el Pazu? ¿Qué es su cuerpo? Respuesta. El cuerpo del Pazu es un microcosmos potencial. Será un microcosmos actual cuando se transforme en un ente autónomo, es decir, cuando se independice de su sincronización con los procesos de los restantes entes del macrocosmos. Es evidente que a medida que el pasú progresa hacia la entelequia, ha de ir transformándose cada vez más en un ente autónomo, pues tal condición está impuesta por la finalidad. Pero, ¿en virtud de qué proceso interno se obtiene la autonomía microcósmica? La respuesta ya fue adelantada en el artículo A. El PASU se va transformando en ente autónomo a medida que cumple el objetivo microcósmico de la finalidad, construir un esquema de sí mismo o esfera de conciencia de tal perfección que al ser reflexionada por el sujeto consciente, racionalice completamente al microcosmos. La conciencia, análogamente al aspecto poder del demiurgo, ha de poder aplicarse, compenetrarse, difundirse, etc. en el microcosmos y sincronizar sus movimientos internos con sus propios relojes patrón, o sea, ha de poder desincronizarlo del macrocosmos, evitando participar del tiempo trascendente, ha de sustraerlo de su permanencia en él. Como se verá en un próximo artículo, para que ello ocurra, la esfera de conciencia ha de presentar la dimensión de un tiempo propio del microcosmos, es decir, de un tiempo inmanente. En el inciso anterior, artículo H, explicamos que el continuo movimiento corporal del pasú, cuando no obedece a la expresión concreta de un concepto, pone un sentido general en el mundo al que se denomina armonía. El mero hecho de estar en el mundo hacen del paso un postor de sentido armónico y por eso la armonía se define como una relación entre los movimientos del microcosmos y del macrocosmos. Es conveniente vincular el concepto de armonía con el de autonomía microcósmica que acabamos de definir, para mejorar la comprensión global de la sabiduría hiperbórea. La armonía en efecto depende de la autonomía microcósmica. A mayor autonomía, mayor armonía, vale decir, mayor sentido general puesto por el continuo movimiento corporal. En consecuencia, la producción de armonía está opuesta a la sincronización de movimientos entre micro y macrocosmos. En otras palabras, a mayor sincronización, menor armonía. En el extremo desfavorable, una sincronización total y absoluta de movimientos implica la no existencia de la entidad microcósmica. El cuerpo del pasú sería en ese caso pura entidad animal. Queda claro pues que el pasú es un microcosmos potencial cuyos movimientos internos se encuentran sincronizados en algún grado con los movimientos externos del macrocosmos. Pero, aunque el microcosmos potencial se despliega constantemente y tiende hacia una entelequia, hay algo en él que permanece invariable: su esencia orgánica que reproduce a la estructura del macrocosmos. Lo orgánico, lo estructural del microcosmos, permanece en el tiempo trascendente a menos que se independice, alcanzando la autonomía óntica. Por eso ahora se ve claramente, afirmábamos,
más atrás que los sistemas de la estructura cultural se manifiestan en el pensamiento y subsisten en el tiempo trascendente. Resumiendo, en el Pasú, microcosmos potencial, la subsistencia de los sistemas, principios y relaciones ocurre en el tiempo trascendente, del cual el microcosmos participa. Y lo que subsiste en los sistemas es el substrato esencial de los símbolos, vale decir la potencia. Con estos enunciados sintéticos completamos las definiciones de los dos términos causales que aparecen en la expresión energética del pensamiento. 4. Potencia y tiempo trascendente. En el siguiente artículo pondremos en claro el concepto de sujeto individual del microcosmos que ostenta el alma del Pasú para retomar luego el estudio de la expresión energética, el pensamiento.